¿Sabías que el conflicto entre Rusia y Ucrania no comenzó en 2012, ni siquiera en la última década? Lo que hoy vemos como una guerra devastadora tiene raíces profundas que combinan historia, política, intereses estratégicos y traiciones. En este video, vamos a desentrañar desde cero cómo empezó todo. Vamos a viajar en el tiempo, entender los puntos clave y, sobre todo, descubrir por qué este conflicto afecta al mundo entero. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no te lo cuentan en las noticias. La historia de Rusia y Ucrania está profundamente entrelazada y se remonta a la Rus de Kiev, un antiguo estado eslavo oriental. En 1991, Ucrania declaró su independencia, marcando un nuevo capítulo y el inicio de desafíos actuales. El colapso de la Unión Soviética dejó un vacío en Europa del Este. Para Rusia, fue un periodo de humillación y pérdida. Ucrania, con su vasto territorio, recursos e historia compartida, ocupaba un lugar particularmente significativo en la psique rusa. Muchos rusos veían a Ucrania no solo como un vecino, sino como una parte integral de su propia esfera de influencia cultural e histórica. Ucrania, sin embargo, estaba decidida a forjar su propio camino. El liderazgo del país, tras haber experimentado décadas de control soviético, buscó lazos más estrechos con Occidente. Esta aspiración se manifestó en la búsqueda de Ucrania de la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Estos movimientos fueron vistos con creciente sospecha por Moscú, que los consideraba una amenaza directa a su propia seguridad e intereses. El tira y afloja entre Rusia y Occidente sobre el futuro de Ucrania se intensificó en el siglo XXI. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, buscó reafirmar su dominio en la región. Ucrania, mientras tanto, se debatía entre su deseo de integración con Europa y la presión de su poderoso vecino del este. Esta tensión, latente durante años, finalmente estalló en 2014. El año 2014 marcó un punto de inflexión en la relación entre Rusia y Ucrania. Estallaron protestas en Kiev, la capital ucraniana, cuando el presidente prorruso Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo comercial con la Unión Europea en favor de lazos más estrechos con Moscú. Las protestas, conocidas como la Revolución del Euromaidán, se encontraron con una brutal represión por parte de las fuerzas gubernamentales. Mientras el caos se apoderaba de Ucrania, Rusia aprovechó la oportunidad para tomar el control de la península de Crimea, una región estratégicamente importante con una población mayoritariamente rusa. Las tropas rusas, sin insignias, tomaron el control de infraestructuras clave y bases militares. Se celebró un referéndum organizado apresuradamente, condenado como ilegítimo por la comunidad internacional, y Crimea fue anexada formalmente por Rusia en marzo de 2014. La anexión de Crimea provocó una conmoción en todo el mundo, y marcó el comienzo del conflicto en curso en Ucrania. Fue una clara violación del derecho internacional y de la soberanía ucraniana. Occidente respondió con sanciones contra Rusia, pero la medida envalentonó a Putin, preparando el escenario para una mayor agresión. En las primeras horas del 24 de febrero de 2022, el mundo observó con incredulidad cómo las fuerzas rusas lanzaban una invasión a gran escala de Ucrania. Las explosiones sacudieron las principales ciudades, incluida la capital, Kiev, mientras las tropas rusas cruzaban la frontera en un asalto múltiple. Putin, en un discurso televisado, intentó justificar la invasión como una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, afirmaciones ampliamente rechazadas por la comunidad internacional como propaganda sin fundamento. La invasión se encontró con una condena internacional generalizada. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó abrumadoramente para exigir que Rusia retirara inmediatamente sus fuerzas de Ucrania. Las naciones occidentales impusieron sanciones sin precedentes a Rusia, dirigidas a su sistema financiero, empresas e individuos cercanos a Putin. A pesar de las sanciones y la presión internacional, Rusia continuó su ofensiva, atacando infraestructuras civiles y cometiendo atrocidades que sinceramente han conmocionado al mundo. La invasión ha desencadenado una crisis humanitaria, con millones de ucranianos desplazados de sus hogares y buscando refugio en países vecinos. A medida que la guerra en Ucrania continúa, la situación sigue siendo volátil y, sinceramente, bastante impredecible. El intento inicial de Rusia de capturar Kiev y derrocar al gobierno ucraniano
fracasó ante la feroz resistencia de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, Moscú ha desplazado su atención a la región oriental de Donbass, donde ha logrado avances graduales, aunque a un alto costo. El conflicto se ha intensificado en los últimos meses, con Rusia recurriendo a medidas cada vez más desesperadas. El Kremlin ha amenazado con el uso de armas nucleares, lo que aumenta el temor a una escalada catastrófica. El conflicto también ha involucrado a la OTAN, cuyos Estados miembros han proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda militar, incluidos sistemas de armas avanzados. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto regional, tiene implicaciones globales. Ha hecho añicos el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría en Europa y ha planteado el espectro de un conflicto más amplio entre Rusia y Occidente. La guerra en Ucrania ha creado una catástrofe humanitaria, con millones de ucranianos obligados a huir de sus hogares, buscando refugio en países vecinos como Polonia, Rumania y Moldavia. Las familias han sido destrozadas, los hogares destruidos y las vidas destrozadas. Las Naciones Unidas estiman que más de 10 millones de ucranianos han sido desplazados internamente, mientras que millones más han huido del país por completo. La guerra también ha tenido un impacto devastador en la economía, la infraestructura y el patrimonio cultural de Ucrania. El costo humano de este conflicto es inconmensurable, y las cicatrices de la guerra tardarán generaciones en sanar. La comunidad internacional debe continuar brindando asistencia humanitaria a Ucrania y apoyando al pueblo ucraniano en estos momentos de necesidad. La guerra en Ucrania ha tenido un profundo impacto en el orden mundial, remodelando las alianzas y obligando a los países a reevaluar sus prioridades estratégicas. El conflicto ha puesto de relieve la creciente división entre Rusia y Occidente, con Estados Unidos y sus aliados europeos presentando un frente unido contra la agresión rusa. Sin embargo, la guerra también ha expuesto grietas en el sistema internacional. Países como China e India se han abstenido de condenar las acciones de Rusia, lo que pone de relieve los desafíos de construir un consenso verdaderamente global sobre cuestiones de guerra y paz. El conflicto también ha acelerado la tendencia a la separación entre Occidente y Rusia, con los lazos económicos cortados y el diálogo político congelado. La guerra en Ucrania es un claro recordatorio de que el mundo no es un lugar estático. Las alianzas están cambiando, las dinámicas de poder están cambiando y el orden internacional basado en normas está amenazado. Queda por ver cuáles serán las consecuencias a largo plazo de este conflicto, pero una cosa es segura, el mundo nunca volverá a ser el mismo. A medida que la guerra en Ucrania entra en su segundo año, las perspectivas de paz siguen siendo escasas. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se han estancado, y ambas partes se acusan mutuamente de intransigencia. El Kremlin parece decidido a lograr sus objetivos militares, sin importar el costo, mientras que Ucrania no muestra signos de renunciar a su lucha por la supervivencia. La comunidad internacional está lidiando con la forma de poner fin al conflicto y hacer que Rusia rinda cuentas por sus acciones. Algunos abogan por un apoyo militar continuo a Ucrania, creyendo que solo una fuerte resistencia ucraniana puede obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. Otros piden una solución negociada, por temor a que una mayor escalada pueda conducir a una guerra más amplia en Europa. Encontrar un camino hacia la paz en Ucrania requerirá una combinación de diplomacia, presión y la voluntad de hacer compromisos difíciles. También requerirá el reconocimiento de que no hay soluciones fáciles y que cualquier paz duradera debe abordar las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes involucradas. La guerra en Ucrania es una tragedia para todos los involucrados. Es un claro recordatorio del costo humano de los conflictos y la fragilidad de la paz. Mientras lidiamos con las consecuencias de esta guerra, es esencial recordar las lecciones de la historia. Una y otra vez, la historia nos ha demostrado que la guerra es un instrumento contundente que deja un rastro de destrucción a su paso. Destruye vidas, destroza familias y socava los cimientos mismos de nuestra humanidad compartida. La guerra en Ucrania es un doloroso recordatorio de que las lecciones del pasado se olvidan fácilmente y de que la búsqueda de la paz requiere una vigilancia constante y un compromiso con el diálogo y la comprensión. Al mirar hacia el futuro, debemos redoblar nuestros esfuerzos para construir un mundo más pacífico y justo, un mundo donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, no la violencia.
y donde el valor de la vida humana sea primordial. La guerra en Ucrania es una tragedia, pero también puede ser un catalizador para un cambio positivo. Utilicemos este momento para reafirmar nuestro compromiso con la paz y para trabajar juntos para crear un mundo donde tales conflictos queden relegados a los libros de historia. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó este análisis, por favor dale like, suscríbete y comparte este contenido con quien quiera entender la historia sin filtros. Y si quieres seguir explorando conflictos que han moldeado el mundo, mira el siguiente video en tu pantalla. Te va a sorprender.